Primero, ¿qué viaje, o sea, qué pasado y qué presente ha experimentado el Euribor a 12 meses? El Euribor a 12 meses, que es el tipo de interés que mayoritariamente los hipotecados a tipo variable tenemos en nuestras hipotecas. Tenemos otros, por ejemplo, el IRPH. El IRPH, que ha tenido mucha conflictividad judicial, es otro tipo de interés que hay en muchas hipotecas. O el Euribor a 6 meses. Hay algunos bancos que dejan hipotecas con el Euribor a 6 meses y revisiones cada 6 meses. Pero el que la gran mayoría tiene es el Euribor a 12 meses, que lo tenemos en esta gráfica. A mí me gustaría de esta gráfica pues destacar los máximos que ha tenido el Euribor, porque el hipotecado, si no tiene si no ve estas gráficas, se cree que el Euribor puede subir sin fin. Y eso es lo que nos ha pasado con la última subida, que había una alarma pensando que el Euribor iba a tocar el 5 o el 6%, y muchos bancos se han aprovechado de esta alarma pues para comercializar hipotecas al 4 o al 5% de interés nominal, que son hipotecas que más adelante en esta charla intentaré explicaros por qué son hipotecas demasiado caras, aunque tengamos la seguridad de un tipo fijo. Pero si nosotros vemos, pues sabemos, en agosto del 2000 marcó un máximo del 5,248 para después bajar. Tenemos otro máximo en julio del 2008, en el inicio de la crisis financiera que todos hemos sufrido en nuestras carnes. El Euribor pasó al 5,393%, para después iniciar una senda bajista que solo se modificó levemente en el 2011 y llegar a ese momento, ese idílico momento que todos los hipotecados recordaréis o recordaremos, que son los años de Euribor en negativo. Esos años de Euribor en negativo, yo recuerdo a algún director de banco, director jefe de banco, recuerdo en algún medio de comunicación pues decirnos que se esperaban tipos negativos hasta el 2030. Y esas declaraciones que se hicieron con toda seguridad, convencidos de que se iba a dar este escenario, hizo que tomásemos muchas malas decisiones en esa época. Esa época, y yo lo decía en esa época, era el mejor momento en la historia para hipotecarse a tipo fijo. ¿Por qué? Pues porque se estaban ofreciendo hipotecas al 1, al 2% nominal fijo, que son hipotecas que son baratas, son hipotecas que sí que vale la pena aprovechar a tipos fijos. Pero en cambio, como todo el mundo oía que íbamos a tener tipos negativos durante tantos años, durante 10 años, durante 15 años, la gente, muchos no aprovecharon el tipo fijo y eligieron tipos variables. ¿Qué pasó cuando estas previsiones, que las previsiones son solo eso, previsiones, lo que yo comentaré después de cómo puede moverse el Euribor en los años que vienen, son unas previsiones de hoy que pueden acertar o pueden ser totalmente erróneas, va a depender de muchos factores que también intentaré explicar, pero después de este error de previsiones empezó una subida en vertical que veremos que se debe a varios factores. Uno de ellos, la creación de dinero, de masa monetaria brutal que se dio por la crisis COVID. No solo es por la guerra de Ucrania, el factor fundamental era un exceso de masa monetaria, para llegar a un máximo en octubre del 2023 de un 4,16%. Ahora mismo, con el último Euribor publicado en BOE, que es el de septiembre, estamos ya bajando al 2,936. Y esta bajada se sigue manteniendo. Si miramos valores diarios, el valor diario de hoy está al 2,712%. ¿Y esto hasta dónde va a llegar? Pues vamos a ver, pero la cota, el suelo del 2,50 es un suelo que vamos a tocar con mucha probabilidad en los próximos meses.